Con motivo de la anterior entrega sobre el desorden bipolar, en lo que nos referimos a dos películas, la una Juegos del Destino y la otra Mr. Jones, dos personajes con una similitud de tener un desorden bipolar, pero con sintomatología diferente y con un nivel de conflictividad distinto. He recibido algunas comunicaciones de pacientes en los que me hacen el siguiente comentario: doctor, yo tengo desorden bipolar, estoy en tratamiento y nunca he tenido ningún problema con la justicia. No he tenido que ser llevado a los tribunales porque he seguido mi tratamiento, no he llegado a tener niveles de agresividad, más bien he sido muy conversador, muy eufórico, tal vez he gastado mucho dinero y eso me ha ocasionado algunos problemas, pero en todo caso manejables. Ante este comentario es necesario profundizar un poquito más en el tema del desorden bipolar y tenemos que hacer referencia a un aspecto muy importante. El desorden bipolar en su sintomatología es matizado siempre por la personalidad de quien lo padece. Quien tiene desorden bipolar y tiene una personalidad no conflictiva generalmente se maneja bien, hace una buena adherencia al tratamiento, toma las medicinas con responsabilidad, no tiene mayores conflictos familiares, no pierde su empleo, tal vez tendrá en algún momento algún conflicto en su empleo por el desorden, pero en general son pacientes que se manejan bien. ¿Cuáles son los bipolares que entran en conflicto con su familia, con la sociedad y con las leyes? Son los pacientes que tienen desorden bipolar y tienen además un desorden en su personalidad. Tienen lo que se llama una personalidad anormal, psicopática o un trastorno de personalidad, como se lo llaman actualmente. Ejemplo, el caso de Pat en Juegos del Destino. Pat era un individuo con una gran irritabilidad, es decir, era una personalidad que tenía rasgos limítrofes. Los pacientes con personalidad limítrofes siempre están bordeando el límite de lo establecido. Por eso entran en conflicto, porque generalmente no respetan las reglas, no respetan los estamentos de la sociedad y se van contra ellos. No se dejan limitar, por eso se llaman borderline o limítrofe. Este tipo de personalidad generalmente quebranta lo establecido y por su nivel de agresividad llegan a un momento en que tienen que ser sometidos por la justicia. En el caso de Mr. Jones, su problema no era la agresividad, sino más bien los rasgos narcisistas e histriónicos que tenía en su personalidad. Por eso lo vemos a él en un concierto con su crisis eufórica, entrando en el teatro y arrebatándole la batuta y comenzando a dirigir en la orquesta. Entonces, con esa personalidad histriónica, él entró en conflicto y eso ocasionó que lo lleven a él, digamos a la fuerza, a un hospital psiquiátrico para ser tratado. Los rasgos de su personalidad narcisista se los nota claramente cuando él conversa con la juez en la corte cuando es llevado por su psiquiatra y en cierta forma seductora le dice que él es magnífico, que él es una persona arrebatadora, que tiene una gran personalidad y que ese es uno de sus problemas, llegando incluso a convencer a la juez, a la autoridad, para que lo dejen en libertad y poder seguir con un tratamiento ambulatorio. Entonces, no todos los bipolares son conflictivos. Existen bipolares que son muy positivos, que se manejan excelentemente bien en su vida familiar, que se manejan excelente bien en su vida profesional, porque tienen una personalidad que no ha sido afectada. ¿Qué incide en esto? La formación de la personalidad. ¿Dónde se forma la personalidad? Desde el momento de la infancia. El bipolar que nace en un hogar que no es disfuncional, en el que tiene armonía en su hogar, va creciendo y va conformando una personalidad armónica. La enfermedad lógicamente lo afecta, pero no a niveles extremos como para llegar a tener situaciones muy conflictivas.
Entonces, enfermedad y personalidad siempre están interactuando.